Doctor Carlos Brockman, bienvenido a este ciclo de videoconferencias del INER. Cuando los españoles alcanzaron por fin, después de haber desembarcado en la costa actual de Veracruz, la gran ciudad de Tenochtitlan, se encontraron con una sorpresa inmensa. Lejos de los pueblos y ciudades que habían conocido, algunas de las cuales muy considerables, vieron que la información que les habían dado los indígenas, tanto aliados como enemigos de la propia Tenochtitlan, se había quedado corta. Cuando llegan estos primeros europeos, hacia 1519, la Cuenca de México era una región lacustre todavía. Los lagos, alimentados sobre todo por las lluvias y el deshielo de las altas montañas circundantes, habían construido una gran región de lagunas, digamos, que iban al norte desde los lagos de Zumpango y Jaltocan, al gran lago de Texcoco, y que llegaban hasta el sur, hasta las islas de Mixquic y las orillas en Tlalpan, Xochimilco y Chalco. De oriente a poniente, los extremos eran el actual Texcoco y del otro lado, Tacuba, antes llamado Tlacopan, Coyohuacán, y el rasgo más destacado de esta región era la península de Iztapalapa, cuya punta dentro del lago era el actual Churubusco, el extremo de la península. En esta región, precisamente por la presencia de los lagos, había surgido la civilización muy temprano, no con los aztecas, ni siquiera con los toltecas 500 o 300 años antes, incluso antes de Teotihuacán, probablemente en el caso de Cuicuilco, fundada probablemente antes del primer milenio, 1100, 1200 antes de Cristo, se trató probablemente del primer centro urbano de todo el continente americano. En esta región muy rica, lo que teníamos era muchas zonas ecológicas, decenas de ecotonos, nichos ecológicos y otras configuraciones que permitían un riquísimo intercambio alimentario, productivo en toda la cuenca. Esto había permitido o propiciado que las unidades políticas recorrieran desde el lago hasta la montaña y entonces tuviéramos configuraciones políticas no muy anchas, diríamos, unos 30, 40 kilómetros de ancho, 20 a veces, pero muy largas desde el centro del lago, lo cual permitía que en una misma unidad o ciudad se intercambiaran hasta productos de hasta 15 o 20 zonas ecológicas diferentes. Esto llevó a que para el 1519 la mayor parte de estas ciudades grandes fueran el asiento tanto del poder político como del poder religioso y también, por supuesto, el poder comercial, porque se intercambiaba en sus tianguis los productos de todas las regiones. Nada más una breve numeralia. Cuando llegan los europeos, había cerca de 1 millón de habitantes en la Cuenca de México. Pensemos que después de la devastación demográfica colonial y del siglo XIX, fue hasta 1920 y tantos que se volvió a alcanzar 1 millón de habitantes en esta zona. Tenochtitlan sola, la isla, tenía de 125 a 150 mil habitantes. Para tener claro la complejidad, todo el lago estaba cruzado también por canales en los que navegaban cerca de 40,000 canoas diarias, propiciando horas de tráfico para llegar. Es decir, eso no es algo nuestro exactamente. Ya había atorones de tráfico, un trayecto rápido del sur a Tenochtitlan se podía tardar 2 horas. Cuando había mucha circulación desde Xochimilco, podían ser 8 o 10. La zona del sur, que era de lagos de agua dulce por los manantiales,
estaba ya casi completamente llena de chinampas que producían la mayor parte del alimento y sobre todo de la fruta y verdura que consumía Tenochtitlan, igual que las flores, exactamente igual que en la actualidad. Casi la mitad de la población, de hecho, no correspondía a nuestra imagen arquetípica de Pipiltin, nobles, y Macehualtin, plebeyos, sino que casi la mitad, según Van Sandvik, habían sido campesinos y nobles desarraigados que les habían arrancado su propiedad y ahora tenían que vivir como terrasgueros. Este centro tenía justamente como capital imperial a la gran Tenochtitlan. Tenochtitlan, que como habíamos dicho debe haber tenido 150,000 habitantes, había crecido a partir del pequeño islote encontrado, según la leyenda, por los mexica durante su peregrinación. Había ganado terreno al lago construyendo tlateles, que son chinampas habitacionales, artificiales, y había crecido enormemente. Probablemente el área que habían conquistado era 20 o 30 veces más de lo que había sido el islote original, en donde quedaba, por supuesto, el recinto sagrado que incluye el actual Templo Mayor. Tenochtitlan era tan compleja que se había organizado administrativamente en 4 cuarteles divididos en 16 a 21 calpultin especializados con identidad propia, dios protector propio, una actividad específica y todos trabajaban debajo de la gran estructura imperial. Lo que más impresionó a los conquistadores, sin embargo, no fue el lago, no fueron los miles de puentes, dicen que más que los de Venecia, no fueron los canales, fue el enorme mercado o tianguis de la ciudad vecina Tlatelolco, que había sido hermana, pero que por problemas facciosos había sido conquistado en una guerra cruel y no provocada por parte de los Tenochcas unos 50 años antes de la conquista. Este tianguis era tan impresionante que tenía más de 20,000 vendedores diarios, más de 100,000 compradores que acudían a comprar y vender todos los días y tenía 4,600 puestos especializados permanentes, divididos en 16 plazas que tenían productos específicos en cada una y que estaba regida jurídicamente por un fuero local que permitía a los jueces del mercado juzgar ladrones, falsificadores, aquellos que daban moneda falsa, aquellos que engañaban con pesas y medida, e incluso los podían condenar a muerte. Este sistema se había desarrollado lentamente. Si la fundación de México Tenochtitlan ocurrió en 1523, según la leyenda, el primer tlatoani, es decir, representante real de la autoridad, constituido con base en un linaje reconocido, etcétera, había sido Acamapichtli. Acamapichtli dio sucesión a su hijo Huitzilihuitl, quien a su vez dio el poder a Chimalpopoca y de ahí se transfiere a Izcoatl. En 1427, esta transferencia es fundamental porque ahí nace la Triple Alianza en el reinado de Izcoatl y precisamente con la alianza entre Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, nace lo que hoy llamamos como Imperio Azteca, que es un tema complicado. Izcoatl, el primer Hueytlatoani, gran hablante, es decir, el que da órdenes fuertes que deben ser seguidas, deja su lugar a Motecuzoma I, Ilhuicamina, y de ahí suceden a Xayacatl, Tizoc, que precisamente por sus fallas como conquistador es posiblemente asesinado, a Huitzotl, el más recordado de los Huitlatoque como conquistador, y de ahí a Motecuzoma Xocoyotzin, Motecuzoma II, que es quien conoce a Hernán Cortés.
A él lo sucede Cuitláhuac, que gobierna muy pocos meses porque cae víctima de la viruela, y finalmente nuestro último emperador, Cuauhtémoc, que muere asesinado por Hernán Cortés en la expedición a Honduras. Tenemos un escenario donde encontramos un conjunto, digamos, articulado, un conjunto social, un conjunto civilizatorio, con una economía, con una forma de dominio, con una historia. Es decir, México Tenochtitlan no fue un escenario para ser conquistado como botín con facilidad. Y en este sentido, ya que nos ubicaste en el escenario 1520, ahora cuéntanos, porque a lo largo de la historia de México se han sumado páginas y páginas relativas a la conquista prácticamente desde el momento de su emergencia. Claro. Hay verdades que se han afirmado, pero también mitos que subyacen a la realidad de México Tenochtitlan en 1520. Es decir, para explicarnos la caída del gran imperio, hay que ver cuáles eran las condiciones ya. Hay un escenario de México antiguo. ¿Cuál es el otro escenario cuando están presentes los españoles, Carlos Brockman? A la llegada de los españoles, la Huitlatocayotl, constituida por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, había acrecentado enormemente su poder. Desde los reducidos límites de los tres Altepeme, habían sometido primero gran parte de la cuenca de México y después, sucesivamente y con una lógica imperial, económica, social, habían ido conquistando regiones productoras que les permitían el control económico y estratégico de la región. Es más, la correlación entre fuerza, conquista armada e imperio era tal que Ross Hassig ha propuesto que la demostración de fuerza fue el mejor camino para aumentar la percepción del poder. Y por lo tanto, la guerra se convirtió en el agente principal del imperialismo y el expansionismo generados por Tenochtitlan principalmente. Cuando llegan los conquistadores europeos, el territorio consiste en un enorme área. Originalmente pensábamos que un área relativamente continua, territorialmente hablando, es la idea original del mapa de Barlow, por ejemplo, en el cual hay ciertas áreas no ocupadas internas, Tlaxcala, Teotitlán, Yopitzingo, Mestitlán, y un área muy alejada que es el sur, el Soconusco. En los modelos contemporáneos queda más claro que lo que existieron más bien fueron provincias que habían sido sujetas por la fuerza y que tenían que pagar un tributo elevadísimo, llamadas provincias tributarias para la clasificación actual de estos fenómenos, y provincias estratégicas o aliadas que se habían incorporado al imperio, a la Triple Alianza, porque así les había convenido, ya sea por temor o porque se beneficiaban de la paz relativa que daba la pertenencia al Estado de la Triple Alianza. Pensemos en una analogía, los romanos y la llamada Pax Romana. Algo así se ha dicho para la pseudo Pax Azteca, un crecimiento basado en comercio, en tributo y en el intercambio con diversas regiones. El crecimiento había sido fundamentalmente por objetivos económicos y por eso era un territorio tan discontinuo. Al mismo tiempo, aquí había un problema estratégico. Primero, grupos enemigos como los tlaxcaltecas, como la gente de Teotitlán, como los yopis, como los de Mestitlán, como los huastecos o los propios purépecha, que eran enemigos que estaban al acecho para evitar el triunfo de Tenochtitlan. Y al mismo tiempo, muchas provincias tributarias que habían sido explotadas de manera inmisericordia. Un ejemplo, en el caso de la conquista de Yautepec, capital de una de las grandes zonas algodoneras, se ha demostrado
que durante poco más de 100 años de dominio de la Triple Alianza, la estatura se redujo casi 5 centímetros, la expectativa de vida se redujo y los obligaron a dedicarse virtualmente al monocultivo de algodón. De haber producido, digamos, 15 o 20 cultivos, se redujeron a 3 o 4, maíz, frijol, chile, calabaza y alguna otra verdura, más algodón, y cuadruplicaron la producción de algodón. Esto nos deja en claro que el imperio también tenía una faceta muy violenta, con muchas víctimas, y que cuando llegan los europeos van a entrar no en un sistema muy consolidado, sino en el marco de un autoritarismo que había tenido muchos problemas para dominar por la buena y que por lo tanto tenía muchos enemigos externos y muchos enemigos internos también. Pues precisamente en ese escenario complejo, como tú dices, no es un imperio unificado, es un imperio integrado por diferentes pueblos, comunidades que han sido sometidas y que no necesariamente están alineadas, sino que también potencialmente estaban en contra. Esto nos permite explicar en parte el éxito de la irrupción española entre 1519 y 1521. ¿Qué nos puedes comentar para acabar de definir, para clarificar esta irrupción, esta alianza, esta situación, digamos, de constante, digamos, defensa, subyugación, deseos de liberarse del dominio de los antiguos mexicanos? Cuéntanos. A la llegada de Cortés, esta situación fragmentaria en el mosaico étnico y cultural y de alianzas políticas que tenía lugar, estaba en una crisis aguda. Por ejemplo, la Huitlatocayotl estaba a punto de romperse. Tlacopan ya era virtualmente una dependencia de Tenochtitlan y unos cuantos años antes del desembarco de Cortés, Tenochtitlan había intervenido en los asuntos internos de Texcoco y había dado lo que hoy llamaríamos un golpe de Estado, favoreciendo a Cacamatzin y en contra de Iztlilxóchitl. El asunto fue que la irrupción española aprovechó esta coyuntura, pero al mismo tiempo los indígenas aprovecharon esta coyuntura. Recientemente, Federico Navarrete ha expresado, por ejemplo, que a él le parece que explica más el modelo que surge como de la Nueva España colonial, la alianza y los términos de la alianza entre Tlaxcala y Cortés, que lo que se puede explicar a través únicamente de la conquista de Tenochtitlan. Existen numerosos ejemplos. En este caso vamos a ver un lienzo en el cual aparece Cortés acompañado con los españoles conquistando Tenochtitlan. Ahí se ve bien claro parte del problema de una narrativa inventada para justificar la conquista española, pero inventada también para justificar que España no respetó los acuerdos con los tlaxcaltecas, con los empueltecas y con otros aliados porque cambiaron la narrativa. En el cuadro aparece Cortés acompañado de españoles con unos cuantos indígenas atrás. Primer mito de la conquista. Cuando primero ataca Cortés, tiene menos de 700 españoles consigo. Por cada español había de 200 a 300 indígenas combatiendo. Es decir, así de fácil, Tenochtitlan la conquistaron los indígenas, no los españoles. Había 700 españoles, había 150,000 o 200,000 indígenas con ellos. Eran el doble de los defensores de Tenochtitlan. Un segundo elemento de este cuadro, muy indicativo, es la presencia devastadora de las armas europeas, bergantines, arcabuces y cargas de caballería. Nada de esto tuvo tal importancia. Cortés llevaba unas decenas de armas de fuego, los bergantines los construyeron
los indígenas y llevaba tan pocos caballos que jamás fueron utilizados realmente durante el asedio de Tenochtitlan para hacer una carga decisiva. Es decir, la narrativa que construyeron los españoles, comenzando por Hernán Cortés, es básicamente la justificación de lo que hicieron y lo que traicionaron. Y consiste, en opinión de Matthew Restall, que escribió en Los 7 mitos de la conquista española, 7, el de los hombres excepcionales, el del ejército del rey, el del conquistador blanco, el de que fue una conquista completa, el mito de que hubo un problema de comunicación, el mito de que todo se derrumbó por la desolación nativa y el mito de la superioridad militar. Vamos a discutir con un poco mayor detalle los 4 que tienen que ver con cuestiones militares. ¿Les parece? El primero es el de los hombres excepcionales. La idea de que los españoles venían de siglos de conquista, porque venían de la Reconquista, porque habían dominado a toda Europa mediante la fuerza y porque tenían las mejores tácticas y organización militar. Sí y no. Resulta que a la llegada a Anáhuac, los españoles ya tenían 30 y tantos años de experiencia de combate caribeño. ¿Aprendieron algo de eso? Claro, de entrada llevaban muy pocos caballos. La formación tradicional española en Europa, la que le dio todas las victorias en Pavía y en otros lugares, habían sido los tercios que normalmente se abastionaban con base en 3 armas: rodeleros, piqueros, lanzas largas y arcabuceros. Pensemos que Cortés traía 95% rodeleros, unos cuantos arcabuceros, 2 o 3 pequeños cañones y 5 o 6 caballos al principio, 10 caballos. En total, con todos los refuerzos que obtuvo de Pánfilo de Narváez, nunca hubo esta posibilidad. Es decir, los españoles se habían adecuado en 30 años al combate amerindio. Arcabuces y cañones eran muy lentos y complicados. Un arcabuz tiraba con precisión a menos de 50 metros. Podía tirar una vez cada 2 minutos. Estas no son armas para dominar a una ventaja de 300-1 numérica. El problema es que entonces fueron los indígenas los que dieron la lucha. Las cargas de caballería, inclusive en el caso de la batalla de Otumba, fueron exageradas por los propios españoles para hacer parecer que así había sucedido. Un segundo mito: la conquista la hicieron los hombres blancos. Pamplinas, como decíamos, por cada español había entre 200 y 300 indígenas, es decir, cerca de 150,000 a 300,000 indígenas contra menos de 100,000 tenochcas. ¿Quién llevaba la ventaja numérica? No fue la presencia española. De hecho, además, tampoco los españoles eran necesariamente lo que hoy llamaríamos blancos. Muchos tenían origen morisco porque venían del sur de España huyendo de la persecución religiosa, buscando nuevas tierras y nuevas posibilidades de vida. Otros, muchos en porcentaje, eran judíos que venían también escapando de ambas y que encontraron en la Nueva España, sobre todo, un fértil terreno para la tolerancia solapada, porque buena parte de la colonización del norte, por ejemplo, se dio por parte de judíos ocultos. De modo que el peso militar español fue exagerado. ¿Por qué? Esto es clarísimo. Porque lo que están haciendo los cronistas españoles es pedir mercedes, títulos, tierras y vasallos al rey. Y si le exageran sus propias hazañas, van a recibir estos premios. En cambio, ¿quién hablaba por los aliados indígenas? Nadie, salvo el caso de documentos excepcionales como el lienzo de Tlaxcala, que nos presenta una visión indígena alternativa en la cual se reivindica el papel indígena en la conquista, no como aliados, sino a la par de los españoles, e inclusive en las batallas donde tuvieron mayor peso los
indígenas, ahí son los capitanes tlaxcaltecas los que aparecen. Es decir, hay una contranarrativa, pero esa contranarrativa, por grave error historiográfico, la hemos abandonado. La contranarrativa es la de los indígenas que vieron en los españoles a sus aliados, pero que fueron olvidados a conveniencia por los propios conquistadores españoles. Otro mito importante, el de la conquista completa. La caída de Tenochtitlan no marcó la conquista del territorio completo, ni siquiera del territorio de la Triple Alianza. El proceso de los territorios de la Triple Alianza duró hasta 1530. De ahí se expandió y, sin embargo, hay pueblos que nunca se rindieron. Pensemos, por ejemplo, en la isla de Tayasal, en el Petén, en los Mijes, que jamás se han rendido y todavía hasta el día de hoy siguen reivindicando que jamás se rindieron ni ante los españoles ni ante el Estado mexicano. O, por ejemplo, la montaña Maya, donde huía la gente, y después, por supuesto, los casos de rebeldes que se levantaron y no se han rendido hasta el día de hoy, como los Krusov mayas, que se levantaron en 1847 y hasta el día de hoy no se han rendido ante el Estado mexicano. Así entonces, 1519 a 21 es un primer ciclo militar de la conquista, un proceso continuo de exploración, conquista y colonización que en realidad ni siquiera terminó y que tiene fases claramente distintas. Para recapitular, Tenochtitlan fue conquistada por la alianza de indígenas, principalmente tlaxcaltecas, zempoaltecas y otros grupos como los texcocanos descontentos, algunos chalcas, gente de Azcapotzalco, varios tepanecas. Los españoles fueron considerados por estos indígenas sus aliados. Hay un mito muy peligroso detrás de este proceso, la creencia por poner únicamente a los indígenas del lado de los tenochcas, de que los otros indígenas no fueron importantes, fueron lo más importante. La supuesta superioridad tecnológica o militar y cultural implícita de los europeos no tuvo ese peso. El impacto de las armas desconocidas, armas de fuego, caballos, duró muy poco. Muy pronto los indígenas adoptaron tácticas y armas adecuadas. Pronto los indígenas se quitaban cuando oían el balazo. Pronto rodeaban los caballos, los sujetaban y los mataban junto con el jinete. Considerando la proporción de combatientes, un español por cada 200 o 300 indígenas combatiendo a su lado, fueron de importancia menor. Todos los datos históricos convalidan esto. Aquí, en Estados Unidos, cuando hubo superioridad numérica de los indígenas, siempre vencieron los indígenas a los conquistadores europeos. Las enfermedades fueron el agente verdadero de la destrucción y los indígenas aliados con Cortés, los verdaderos conquistadores de Tenochtitlan, iniciando un largo periodo de exploración, conquista, colonización, que probablemente no terminó en toda la época colonial. Gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.